Quiero invitarte a orar conmigo, Señor. Estamos sumamente agradecidos, Padre, por el privilegio tan grande, Señor, de ver tu reino crecer, Señor. No creo, Señor, que en nuestros corazones deba haber algún tipo de dudas, incertidumbre, Señor, cuando miramos, Señor, lo grandioso, majestuoso que tú eres, Señor. El impacto de tu belleza, de tu gloria debe disipar, Señor, las dudas en nuestros corazones, debe alegrar nuestros corazones. Aún estemos, Dios, en medio de circunstancias sumamente complejas y difíciles, debemos, Dios, voltear a ver a la cruz, voltear a ver a tu gloria, Señor, al unigénito, Señor, en la cruz del Calvario, dándonos vida, Señor, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Como el Evangelio, Señor, impacta profundamente no solamente nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, pero también la forma en cómo vemos, Señor, el mundo. Y Dios, estos pequeños pasos que para nosotros son gigantes, Señor, pero pequeños pasos en la expansión de tu reino, Señor, deben conmocionar, alegrar, emocionar el corazón de tu pueblo, porque tú, Señor, estás en medio de todo ello, Señor. Oramos, Dios, para que tú bendigas enormemente la plantación de Petra Bolonia, Señor. Gracias por su provisión, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Soy consciente, Señor, como pastor, que muchas iglesias, Señor, inician con mucho menos, Señor, de lo que estamos iniciando nosotros, Señor. Y vemos, Señor, la forma en cómo tú has respondido a las oraciones, Señor. Y nos regocijamos y nos deleitamos en ello, porque tú eres bueno, misericordioso, amoroso y fiel. Señor, bendiga tu tiempo, Señor, en la palabra. Que podamos escuchar su voz, Señor, y como tu palabra enseña en Juan 10, Señor, que tus ovejas, nosotros, tu pueblo, escuche tu voz, Señor, y obedezca tu palabra. Gracias, Dios, por este privilegio tan grande, Señor, esta hermosa mañana, Señor, en tu día, de exaltar y glorificar tu nombre. Examine nuestros corazones a la luz de tu escritura y permítenos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, venir a ti y arrepentirnos, Señor, de nuestra condición pecaminosa y agradarte solo a ti por medio de la suficiencia de Cristo y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y tu pueblo te dice amén y amén. Quiero invitarte a ir a Romanos 12. No lo dije, pero bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. No quiero ser descortés. Romanos 12, 9 al 10. Estaremos leyendo la palabra de Dios y dice así. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Dice así: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Amén. Estaremos en esos dos versículos y mi oración y mi deseo es que Dios use este tiempo enormemente para examinar nuestros corazones a la luz de su palabra. Déjame darte dos textos que quizás no tienen nada que ver con el texto en romano, pero sí con la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Y me gustaría que examinaras, hay un texto, creo que lo conoces, es cuando el rey Josías encuentra la ley de Dios y entonces, recuerdan en el contexto, la ley había sido ocultada y el rey Josías, que inició su reinado en 8 años, encuentra la ley y dice que el verso, estoy en Segunda de Reyes 23, que él pide a el sacerdote que lea la ley del Señor. No voy a leer el texto, pero tú puedes leerlo en tu casa con calma. Mi punto es que él pide que la ley de Dios sea leída. Y cuando él escucha la ley de Dios, él pide a los sacerdotes intercedan ante el Señor, rasga sus vestiduras y él pide a los sacerdotes que aboguen ante el Señor para saber qué es lo que deben hacer con la ley de Dios que había sido ocultada y que había sido descubierta y que ahora debía ser puesta en práctica, ¿no? Miramos esa misma emoción en Nehemías 8, cuando el pueblo después del exilio había regresado y abren los rollos. De hecho, el pueblo dice, trae el libro, y le pide a Esdras, trae el rollo, trae el libro, y el pueblo escucha la ley de Dios y hay una conmoción, hay un impacto profundo en el corazón del pueblo que pedía no solamente escuchar, también entender, y ese entendimiento para aplicación. Hay una tercera ilustración que quiero usar, se encuentra en Jeremías 36. Y el verso 23 es impactante. Dice así: y sucedía que
Estoy en Jeremías 36, verso 23. Y sucedía que después de que Jehudí, y si lees el contexto, Jehudí está leyendo la ley nuevamente, y la está leyendo ante el rey está sentado escuchando la ley, y dice que sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego. Ok, era simplemente una ilustración. Nosotros podemos estar hoy precisamente de esta manera, escuchando la ley de Dios, simplemente tirándola al fuego, o clamaremos y tendremos temor como el rey Josías, que rasgó sus vestiduras al escuchar la ley. ¿Cuál es el punto aquí? La práctica del evangelio, la práctica de la palabra de Dios. Y como son textos que reconocemos su lenguaje, ¿no? Ámense, preocúpense unos por otros, podríamos caer en la tentación de decir, voy a escuchar esta prédica, pero obviamente creo que lo tengo cubierto, ¿no? Yo soy una persona amorosa, amo a los míos, me amo a mí mismo. Creo yo que ese es uno de los grandes problemas del cristianismo, que solemos amarnos demasiado a nosotros mismos. Entonces, mi punto es, ten cuidado, porque tú podrías estar siendo como el rey Joacim, escuchando la ley de Dios, cortándola en tucos y tirándola al fuego, en lugar de ser como el rey Josías, que escuchaba la ley de Dios, rasgaba, es una forma de decir que había temor en su corazón de escuchar la ley de Dios y no ponerla en práctica. Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿no?, que cuidado, estábamos escuchando la ley de Dios y no estábamos poniéndola en práctica. Que ese es el punto esta mañana. Lo que acabamos de leer en Romanos 12, 9, 10 es una descripción del amor. Y en la descripción el apóstol Pablo hace hincapié en cosas que hace el amor. Y ese es un amor cristiano, un amor puro, un amor que viene de Dios. Y nos está explicando que todo cristiano debe amar de esta manera. No hay excepción. Tú no puedes decirme, es que no me siento amar así a mi prójimo. No creo que es tan así para todos. Somos personas distintas, tenemos diferentes formas de expresar nuestro amor. El apóstol Pablo nos está diciendo, si tú crees que puedes cumplir esto, deberías hacerlo. Él no dice, todo creyente debería amar uno a otro dentro de la congregación. Recuerda que él está hablando a una iglesia que antes en el contexto estaba teniendo un poco de conflicto, ¿no? Habían judíos, habían gentiles. Nosotros somos ahora la nueva iglesia. Dios está teniendo un favor con nosotros y Dios está pidiendo a la iglesia entender el plan soberano de Dios para amarse. Nos encontramos nuevamente en la parte práctica de esta carta. Y él está diciéndonos que todo cristiano que ama al Señor, ama a sus hermanos, ama a los suyos dentro de la iglesia local. En Romanos 12, el apóstol Pablo nos ha dicho que todo creyente debe presentar sus cuerpos como sacrificios vivos. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Todo creyente debe presentar sus cuerpos como sacrificios vivos. Todo creyente debe renovar su mente. Y eso es un ejercicio espiritual a diario en nuestras vidas. Debemos renovar nuestra mente y nuestro corazón. Todo creyente debe comprobar, y eso es, lo decíamos en la prédica de Romanos 12, 1 y 2, que eso significa experimentar la voluntad de Dios. No solamente es cognitiva, es experiencia que invade todo nuestro ser, experimentar la voluntad de Dios. Todo creyente entonces debe experimentar que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también mirábamos la semana anterior, Jorge nos predicaba en Romanos 12, que todo creyente debe servir con sus dones espirituales, principalmente en la iglesia local donde ha sido llamado a servir. Y lo que aprenderemos hoy es que todo creyente verdadero ama. ¿Sí? Quizás no es un concepto difícil de entender, pero lo que tenemos que meditar es si realmente estamos amando como Dios quiere que amemos. Si realmente nuestro amor ejemplifica, ¿no?, el amor de Dios por nosotros, si realmente estamos amándonos como Dios quiere que nos amemos. Es decir, un cristiano amado por el Señor, eso definitivamente afectará profundamente la forma en cómo ama a los demás. Es decir, que aquel hombre creyente que ama al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser, que es amado por el Señor, recibe ese amor del Señor, está
capacitado, ¿no? Dotado del amor de Dios en su propia vida para extender ese amor a los demás. Y en el contexto, nuevamente estamos hablando de la iglesia que tiene diferencias. Y son distintos en costumbres, y son distintos en apariencia. Unos son romanos, otros son judíos. Pero el apóstol Pablo nos dice, si te parece bien, hermano querido, ama a tu prójimo si es amable. Es decir, si esta persona puede ser amada por ti. No dice eso, dice simplemente los creyentes que aman, que han recibido el amor de Dios. Recuerda que el contexto son las misericordias de Dios, que incluye que el amor de Dios. Por lo tanto, dice, si tú recibes y meditas en el amor de Dios, tú debes amar a tu prójimo, a tu hermano. Este es un amor que experimentamos en el amor de Dios, pero también transmitimos en el amor de Dios. Quiero que notes que en estos versos, y va a continuar así, Pablo va a ser extremadamente cuidadoso en la práctica, específicamente cuidadoso, algunos dirían dolorosamente específico, porque Él quiere que pongamos en práctica lo que hemos aprendido hasta hoy. Si la teología sana invade tu mente y tu corazón, impacta tu corazón, también lo hará en la forma en cómo miras, vives, piensas y actúas con otros creyentes. Principalmente en lo que vamos a ver hoy, la forma en cómo interactúas unos con otros. Un cristiano amado por Dios es un cristiano que ama, punto. Un cristiano que ama. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el amor es una virtud no solo digna de admirar, es decir, qué bonito que los cristianos se amen, no solo digna de desear, yo quisiera amar así como los cristianos aman. Él está diciéndote a ti y a mí que nosotros deberíamos amar de la misma manera que Él está diciéndole a la iglesia en Roma que se ame. Ámense unos a otros. No solo es digna de admirar, no solo es digna de desear, es digna de ser llevada a la práctica en todas las áreas de nuestra vida. Eso es quizás algo que es obvio, ¿no? Somos pecadores, estamos en crecimiento espiritual, estamos siendo santificados progresivamente. Van a haber roces. Siempre, no siempre, pero a menudo pienso en esta ilustración de que Jesús está llamando a su pueblo, ¿no? En Juan 10 dice que el Señor llama a sus ovejas y sus ovejas obedecen su voz. Si el pastor de ovejas llama a las ovejas, y supongamos que todos de nosotros somos esas ovejas del Señor y tendemos a acercarnos al Señor, o sucede otra cosa más. No solamente nos acercamos al Señor, nos acercamos entre nosotros mismos. Y muchas veces esos roces no son cómodos entre cristianos que están madurando en el Señor. Pueden haber problemas, pueden haber disgustos, pero el apóstol Pablo dice, aún así, el cristiano que ama al Señor, ama a la iglesia, ama a su hermano y lo demuestra. Porque lo que acaba de usar en el texto, Romanos 12:9, es que el amor es sin hipocresía. Permíteme hacer una observación adicional a esto. Como la palabra amor es tan usada en la cultura. Tenemos un mes del amor, ¿no? Y es tan usada en la cultura. Podríamos caer en la tentación de pensar, bueno, esto ya lo tengo cubierto, no pasa nada. Quizás la prédica del próximo domingo sea para mí. No, esta también es para ti. Porque tendemos a minimizar las cosas que tendemos a relacionar con nuestra vida. Yo amo a mis hijos. Ok, está bien, no necesito escuchar más del amor de Dios. Yo amo a mi esposa. Ok, está bien, no necesito escuchar del amor de Dios. Yo amo a mi familia extendida. Está bien, entonces quizás esta prédica va a ser instructiva, pero no aplicativa. Y quizás está ahí el engaño de Satanás, porque todos de nosotros debemos reflexionar, meditar, examinar nuestros corazones si realmente, mi punto es, quiero poner a prueba tu cristianismo en el área del amor. Porque pregúntate, ¿realmente amas a tu esposa? ¿Realmente amas a tus hijos? ¿Realmente amas a tu familia extendida? ¿Amas la iglesia? El amor bíblico, el amor cristiano es sincero, piadoso, sumamente afectuoso y fervientemente desinteresado. Y el amor del mundo es todo lo contrario.
Y el apóstol Pablo está diciendo, pon a prueba ese amor que dices tener por los tuyos. Pon a prueba ese amor que tienes por la iglesia. Realmente es un amor bíblico, un amor cristiano, un amor sincero, un amor piadoso, un amor sumamente afectuoso, fervientemente desinteresado. Es lo opuesto a lo que muestra el mundo. Veamos detenidamente el verso 9. El amor sea sin hipocresías. Esta palabra iba a ser usada en los teatros griegos, donde los actores usarían máscaras y ellos interpretarían un papel con una máscara puesta. Y ellos harían todo su rol, su desempeño, pero después de salir del escenario de este teatro, se quitarían la máscara, dejarían de actuar en su papel. Es casi, ¿no?, lo mismo que está enseñándonos aquí el apóstol Pablo. Deja de actuar, deja de creer, de pensar de que amas. Entonces, número 1, el amor que cada cristiano debe mostrar, debe tener por sus prójimos. Y en el contexto de Romanos 12, de todos Romanos, está hablando de aquellos que están en la iglesia local. El amor que cada cristiano debe mostrar es sin hipocresía. Este es el tipo de amor que no finge amar. Es el tipo de amor que ama genuinamente. Es un amor sincero. Es decir, sin máscaras y sin disfraz. No sé si has escuchado esta frase en la cultura que dice, el amor es ciego. Generalmente esta frase viene conectada con un desamor, ¿no? Con una herida de amor, por decirlo así. Es que el amor es ciego. O cuando la persona que decimos amar nos está lastimando y decimos, es que el amor es ciego, ¿no? Pero tengo un problema serio con esta expresión, porque en nuestra cultura lo que se está haciendo hincapié es que el amor es carente de sentido. Y lo que Pablo está diciendo y nos va a decirnos en estos 2 versos es que es todo lo contrario. El amor no es completamente ciego. Creo que la cultura hace hincapié en que el amor es ciego en el sentido de que el amor es incapaz de hacer distinciones entre lo bueno y lo malo. Pon atención a esto porque es muy importante. Pensamos que amar a alguien es no prestar atención en la vida práctica de nosotros mismos y de los que amamos. Por eso tengo un serio problema con la amistad cultural, porque solemos decir que amamos a nuestros amigos, pero no estamos dispuestos a exhortarlos. Porque pensamos, de cierta manera, que el amor sigue siendo ciego. Hago caso omiso a las cosas que no están bien. Eso es hipocresía, ¿no? Porque si estamos viviendo bajo el estándar de la palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir. Y si amamos bajo el estándar de Dios, cuando las personas no viven bajo ese estándar, deberíamos al menos examinar nuestros corazones si realmente nosotros estamos viviendo de esa manera. Pero también hemos sido llamados que amarnos unos a otros y hablar y decir, no creo que la forma en cómo vives honra, glorifica y exalta a Dios. Y quizás te moleste, pero yo creo que soy tu amigo y te amo. Y lo que estoy viendo en tu vida no glorifica y honra a Dios. Sucede en los matrimonios que pensamos que no podemos llamar a la examinación a nuestro cónyuge. Pensamos entonces que si amamos, podemos pasar por alto lo bueno o lo malo de esa persona porque decimos amarla. Entonces déjame repetirlo, los cristianos deben amar verdaderamente, no superficialmente. La primera declaración que el apóstol Pablo ha hecho en este verso es que el amor es genuino. Es sumamente genuino. No es simplemente apariencia de amor, no es simplemente un amor superficial, es un amor genuino, no es un concepto en la mente, es acción. ¿Sí? El amor del cristiano es un amor real, es un amor práctico, es un amor tangible, es un amor no solo de palabras, sino de acciones. Yo puedo decir que amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero nunca hay una demostración de amor hacia ellos. Te pregunto, ¿mi esposa se siente amada? ¿Mis hijos se sienten amados? Si yo digo amarte a ti y nunca demuestro ese amor hacia ti, te pregunto, ¿tú realmente te sientes amado por mí? Dirías, no, pastor. Son solo palabras que se lleva el viento. ¿No te sentirías amado?
¿Por qué? Porque el amor es activo. Debo amar. Debo amar. Veamos algunos textos. Vamos a ir a Juan 13:35. Pastor, pero sí entiendo lo que está diciendo, pastor, pero fíjese que yo soy una persona amorosa, pero realmente lo que soy es selectivo. Me encanta seleccionar a la gente para amar, porque a esa gente que selecciono lo amo con todo mi corazón, ¿ok? Déjame tratar de encontrar la palabra selectivo en Romanos 12 y cuando la encuentre podemos platicar. Porque el apóstol Pablo está diciendo, no ama a la iglesia, no dice ve y busca a quien amar selectivamente, él dice ama a toda la iglesia. Hagámoslo reduzcamos un poco más el espectro de la iglesia a grupo pequeño. ¿Amas tu grupo pequeño? Reduzcámoslo un poco más. ¿Amas a tu líder de grupo pequeño? ¿Amas a las personas que están alrededor de tu casa? ¿O en tu casa, en tu familia? Juan 13:35. En esto conocerán todos que son, ¿qué dice? Mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ese es Jesús hablando a sus discípulos. Y Él les dice que la prueba tangible de su cristianismo es el amor que se tienen unos a otros. 1 Corintios 13, 1-3, conocido como el capítulo del amor. Es interesante porque es el mismo argumento en Romanos 12 que en 1 Corintios 13. Él está exhortando a la iglesia a usar sus dones. Eso lo encuentras en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 14. Usen bien sus dones. Y en medio de esos dos capítulos, hablando de los dones espirituales que son para el servicio de la iglesia, introduce este hermoso capítulo del amor. No tendremos el tiempo para examinarlo todo, pero dice 1 Corintios 13, 1-3, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, eso es hiperbólico, está siendo simbólico, es decir, si pudiera hacer tantas cosas especiales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es inservible, es infructuoso. Versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y ciencia, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, nota lo interesante, ¿no? Él está siendo hiperbólico, está exaltando estas cosas, no está diciendo que no puedes desearlas ni tenerlas, pero está diciendo si tuviera eso, si tuviera la fe de mover una montaña, pero no tuviera amor, que dice el apóstol Pablo, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecharía. El versículo 13 de 1 Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Romanos 13:8. El amor, cumplimiento de la ley. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. ¿Cuál debería ser nuestra deuda? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuál debería ser la deuda que tú tienes conmigo y la deuda que yo tengo contigo? El amor, dice, yo debería tener esa deuda de amor hacia ti. Y va a ser interesante cuando lleguemos a Romanos 13, de por qué es importante el uso de la palabra deuda ahí. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, que decía Jesús acerca de la ley, ese resumen en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el sentido aquí es que ninguno de nosotros, creería yo, tiene problemas con amarse a uno mismo. Que de esa manera, en lugar de enfocar el amor hacia mí, debería enfocar mi esfuerzo a amar a otros hacia los demás. Ese es el distintivo, dice el apóstol Pablo, que debería caracterizar a los cristianos dentro y fuera de la iglesia. El amor que se tienen los unos a los otros. Pastor, como le decía, yo soy selectivo. En el contexto, el apóstol Pablo usa la frase unos a otros. Dime entonces, ¿dónde encaja la parte selectiva en unos a otros?
Cuando el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo de Romanos 12, a los santos, dime dónde alcanza la palabra selectiva. El amor selectivo, déjame ponerlo así, es diabólico. Atenta contra la unidad del cuerpo. Sí, Dios nos manda a amar. Y quizás estás amando, pero solo a unos cuantos del grupo entero. Y deberíamos cuestionar nuestro amor, porque si no logramos amar a la iglesia de Cristo, hay un problema entonces. Porque otra vez, yo soy receptor del amor de Dios y extiendo el amor de Dios a otros. ¿Cómo puedo amarte a ti si no amo al Señor? ¿Cómo puedo amar al Señor si yo no fui amado primero por Él? ¿No? Eso es lo que enseña la Escritura. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero a nosotros, nosotros podemos amar a los demás. Pero si solamente soy selectivo, hay un problema en la forma en cómo estoy viendo el amor de Dios hacia mí. Y cómo estoy aplicando ese amor a los demás. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, ¿qué dice? Que hemos pasado ¿de dónde? No los escucho. ¿De dónde? Hemos pasado de muerte a vida. Porque amamos a los hermanos. ¿Qué dice? El que no ama permanece muerto. Ese es un texto bastante fuerte. Y por eso el título de esta prédica, nuestro cristianismo puesto a prueba. Porque tú podrías tener una capacidad, dotado espiritualmente con mucha inteligencia, sabiduría, pero si tú no estás amando, dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13, tú no eres nada. Es inútil todo ese conocimiento porque no amas. Si te presentas a ti mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable, eso, dice el apóstol Pablo, debe conducirte a algo. Debe conducirte, como lo mirábamos la semana pasada, a servir a los demás con los dones que Dios te ha dado. Debe conducirte a experimentar el amor de Dios en tu propia vida, pero también debe conducirte a ti a amar a tu prójimo, a amar tu iglesia, a amar tu grupo pequeño. Si presentas tu vida como sacrificio vivo, santo y agradable, esto debe conducirte a eso. Es decir, esta es una declaración del apóstol Pablo diciéndote, no es primero tú, o después tú, o tercero tú, sino que a un nivel práctico el amor debe estar orientado ¿hacia dónde? Hacia afuera. Hacia tu prójimo. Ahora me preguntas, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, lo tienes a la par. Ese es tu prójimo. Dentro de esta iglesia, es tu prójimo y debes amarlo. Si no estamos amando así como iglesia, ¿cuál crees que es el problema? Romanos 12, 1 y 2. No nos estamos presentando al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Porque el amor será la consecuencia de mi entendimiento del carácter de Dios. La aplicación del carácter de Dios en mi vida es lo que me da a mí la fuerza, el ímpetu, el coraje para amar a los demás, aún incluso cuando son difíciles de amar. Sí, es cierto, muchos de ustedes son sumamente complicados, empezando por su servidor aquí presente. Pero el apóstol Pablo no está diciendo, evalúa si la persona que está a tu par merece ser amada. Porque recuerda lo que estamos diciendo, el amor que el creyente expresa a su par, a su prójimo, a su hermano en la iglesia local, es producto del entendimiento de las misericordias de Dios. Ahora dime tú, ¿en qué momento tú eras amado por Dios? Es decir, que llenabas la categoría de ser amado por Dios.
voy a amar a este hermano o a esta persona porque cumple con todos los requisitos para poder amarlo. Dios no nos amó así. Dice su palabra en Efesios capítulo 2 que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Y que seguíamos las pasiones de este mundo y obedecíamos a las pasiones de este mundo, las filosofías de este mundo. Éramos enemigos de Dios y así Dios nos mostró su gran amor en Cristo Jesús. Y tú vienes con tus requisitos de decir, Señor, voy a amar a aquellos que merecen ser amados cuando tú no merecías amor, ni gracia, ni misericordia. Pero cuando entiendes la aplicación del amor de Dios a nuestra vida, pecadores que no merecen amor, entiendes que puedes y debes amar a tu prójimo. Porque Dios ha sido misericordioso al mostrarte amor a ti, porque tú no puedes mostrar misericordia y amor a tu prójimo. El amor es sin hipocresía. Sin hipocresía. Sin máscara. Y ustedes saben esto, ¿no? En nuestra cultura tenemos el huehuense. Somos gente de máscaras. Somos pueblo de máscara. Usábamos eso para burlarnos de los demás y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Pero el apóstol Pablo dice que es contracultura ese tipo de amor y quiere que nosotros amemos con amor cristiano. Amor de Dios. Por eso, número 2, el amor cristiano examina y actúa acorde al carácter de Dios. Yo no puedo amarlos, hermanos, aun siendo un hombre hecho a la imagen y semejanza del Señor, sin el poder divino en mí, es imposible para mí mostrar amor real. Porque igual que ustedes, tengo un corazón, ¿no?, que está luchando día a día. Y cuando dejo seducirme por las cosas de mi corazón, lo que anhelo y lo que deseo, posiblemente termine aceptando y amando a aquellos que son más fáciles de amar. Pero Dios no nos manda a hacer eso, nos manda a mostrar el amor, el afecto que hemos recibido por gracia y misericordia en Cristo Jesús. Mira lo que dice el texto en Romanos 12:9, la parte B. El amor sea sin hipocresía. ¿Qué dice el texto? Aborreciendo lo malo. No aborrecer a las personas malas. Dice, aborrece lo malo. Y nota lo siguiente, que tiene que ser fácilmente entendible, porque no solamente puedes observar con el amor cristiano lo malo, también puedes aferrarte aplicándose a lo bueno. Es como pegarse a algo, aferrarse a algo. No solamente puedes ver lo malo, lo que no agrada, lo que no glorifica, lo que no exalta a Dios, pero debes que hacer ¿qué? En lugar de aferrarte a lo malo, dice, aférrate a lo bueno, a lo verdadero, a lo santo, a lo que exalta, glorifica y honra a Dios. Entonces, si queremos amar bíblicamente, si queremos amar con el amor de Dios, necesitamos conocer a Dios para saber que los que Dios odia y para saber que los que Dios ama. Y Dios ama con un amor puro a su iglesia, a sus hijos comprados con precio de sangre. Y aborrece el pecado. ¿Estás viendo? El amor definitivamente no es ciego. Observa, medita, examina y dice, eso deshonra a Dios. Pero antes de apuntar hacia afuera, el amor empieza ¿dónde? La experiencia del amor de Dios en tu propia vida. Por eso el apóstol Pablo dice que puedas experimentar, que puedas probarlo, testearlo en tu propia vida, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitas experimentar el amor de Dios en tu vida. ¿Qué dijo el Señor en estos versos? Sean santos porque yo soy santo. Antes de poder ir y examinar a la gente, como te amo, te ando examinando todo y empezamos a decir todo lo malo de la persona. Pero el Señor Jesús en Mateo 7 nos dijo, antes de ver la mota o la paja en tu hermano, examina el tronco en tu propio ojo. Y nosotros somos rápidos para ver la pelusa en el ojo de nuestro hermano y no ver el tronco en nuestros ojos. El amor cristiano examina, actúa acorde al carácter de Dios. Y definitivamente el amor cristiano no solamente es genuino, es piadoso. Va en pos de Dios.
persigue a Dios, anhela a Dios. Estamos llamados a amar de esa manera. Está siendo llamado a odiar, a aborrecer, a rechazar lo malo, pero al mismo tiempo está siendo llamado a aferrarte a lo bueno y lo verdadero. Esto exige conocer a Dios, entender a Dios, ser examinados nosotros mismos por medio de su palabra. Te pregunto, ¿qué es lo malvado, pecaminoso que debe ser rechazado en tu propia vida para poder amar genuinamente? Piensa por un momento en eso. ¿Qué es lo malvado que estás siendo permisivo en tu vida, que te está impidiendo amar genuinamente a tu cónyuge? ¿Qué es ese amor tan grande? ¿O qué es eso que amas tanto? ¿No? Has hecho una sustitución. En lugar de amar a Dios y amar a tu prójimo, estás amando algo más. ¿Qué es eso malvado, malo, aborrecible por Dios que tú estás amando con todo tu corazón? ¿Qué es eso pecaminoso que debes rechazar, pero aún le sigues mostrando amor, lealtad, empatía, porque lo permites crecer en tu vida? ¿Notas eso? El amor real exige examinar nuestros corazones a la luz de su carácter, porque tú podrías estar aborreciendo las cosas buenas y amando las cosas malas, y pretendiendo amar así a tu prójimo con una distorsión. No estás viendo el carácter de Dios. Si pensaste en tu respuesta, déjame darte una. La razón primaria por la que no amamos de la forma en que Dios quiere que amemos, o que nos amemos como iglesia, es porque nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. Nos amamos mucho. Ese es el problema. Venimos a la iglesia pensando, ¿no?, en que todo debe girar en torno de mí, de mi presencia, de mi persona. Estamos tan acostumbrados a ser tan egocéntricos que pensamos que todo en la iglesia debe girar en torno a mí. Mi grupo pequeño debe girar en torno a mí. Nos amamos mucho. Y cuando eso no pasa, entonces nos molestamos, porque los deseos de nuestros corazones están exigiendo un deseo. Los deseos de nuestros corazones están exigiendo un derecho. Y cuando este derecho no ha sido dado a mi vida, se convierte en un juicio. Yo te juzgo por no darme lo que yo quiero. Y como te juzgo por no darme lo que yo quiero, yo te castigo. Eso es lo que Dios no quiere, eso con su iglesia. Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros, pero inicia amando a Dios con todo tu corazón. Romanos 12:1, entrega toda tu vida al Señor para que puedas ver lo que Dios ama y puedas rechazar, despreciar, aborrecer lo que Dios aborrece. Nuevamente, recordándote Romanos 12. Sean santos, iglesia, porque yo soy santo, dice el Señor. El pecado no aborrecido, el pecado no rechazado. Solemos llamar a veces al pecado, quizás no lo nombramos así, pero vas a entender mi punto. El pecado no confesado, nosotros lo asociamos con un pecado privado. ¿Ok? Pensamos, nadie me ve, nadie lo sabe. Bueno, nos engañamos, ¿no? Pensando que nadie nos ve el Señor. Estamos delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, si eres cristiano, mora en ti, ¿no? Entonces, nunca es un pecado, es privado. La ceguera, la tontería nos hace pensar de que es un pecado privado, pero es un pecado que está siendo público ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no hay pecados privados, pero permíteme seguirte el juego de pensar que tienes un pecado privado. No pasa nada, pastor. Quizás me afecte a mí. Ignorancia. Porque todo pecado no solamente te afecta a ti, afecta a los tuyos. Afecta a las personas que están a tu alrededor. ¿No? Entonces, todo pecado no aborrecido o pecado privado, por muy privado que tú pienses que sea, siempre traerá consecuencias, no solo a tu vida, sino a las personas que están a tu alrededor. El pecado ni es privado y número 2, tampoco es autónomo. No solo pecas para ti,
pecas en contra de Dios, pero pecas también en contra de los tuyos. Extiende los anillos. Mi pecado, déjame poner este ejemplo. Si yo peco, yo no peco solo por mí o para mí. Yo también lastimo a mi esposa, lastimo a mis hijos. Pero soy el pastor de esta iglesia. ¿A cuántos de ustedes van a verse afectados y lastimados por mi pecado? Todos ustedes, ¿no? Algunos de ustedes dicen, no me importa. Sí, está bien, pero te afecta. ¿Sí? Entonces, tú no puedes esperar que yo viva rectitud para que tú no tengas las consecuencias de mi fracaso y yo decirte a ti, ¿por qué tú no estás viviendo de la misma manera? Me estás midiendo con una regla que tú no permites medirte a ti mismo. Porque tu pecado, aunque no estás aquí, afecta a la iglesia porque estás dentro de la iglesia. Entonces, no hay pecados privados ni pecados autónomos. En lugar de amarnos, nos estamos ofendiendo unos a otros. Porque no estamos haciendo lo que la Escritura nos dice. Aborrece lo malo, aférrate a lo bueno. Déjame ser claro con esto. El amor bíblico examina y empieza contigo mismo. El amor real examina, se aferra a lo bueno, aborrece lo malo. Eso es una examinación, ¿no? Necesitas poner en juego que la mente y el corazón, ¿esto hace juego con el carácter de Dios? ¿Sí o no? Si no hace juego con el carácter de Dios, se va. ¿Esto hace juego con el carácter de Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto honra a Dios? ¿Esto magnifica su nombre? Sí, se queda. ¿Entiendes? Es así, de fácil y así de práctico. Déjame entonces examinar rápidamente Mateo 7, 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Nótese Jesús hablando y diciéndote que tú serás rápido para ver a los demás, pero muy lento para observarte a ti mismo. ¿Por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no te das cuenta? Hay una ignorancia cuando podemos examinar el pecado de nuestro cónyuge, podemos examinar el pecado de los demás a nuestro alrededor, pero no podemos ver el pecado en nosotros. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu propio ojo? ¿Qué dice el verso 5 de Mateo 7? La misma palabra que está usando el apóstol Pablo. Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. La razón por la que tenemos dificultad de amarnos, una vez más, es que nos amamos mucho a nosotros mismos. Somos rápidos para condenar el pecado en otros, decía Jonathan Edwards, pero no actuamos de la misma rapidez para condenar esos mismos pecados en nosotros mismos. Podemos ver la pereza en nuestros hijos, pero no podemos ver la pereza en nosotros. Podemos ver el orgullo en nuestra esposa o nuestro cónyuge, pero no podemos ver el orgullo en nosotros. Y siempre es los que los demás no hacen. Pero, ¿examinaste tu corazón? Si el amor no aborrece lo malo y no se aferra a lo bueno, entonces no es amor. Quizás llegue a lo sumo a un tipo de sentimentalismo, pero no amor. Y menos bíblico, y menos de Dios, y menos de cristianos. Nota esto, es aplicado a mí, empieza conmigo, empieza en mi corazón, examinándome a la luz de las Escrituras, pero no se queda ahí. Porque mi amor por ti debe ser sin hipocresía. Y si yo veo que tú te estás aferrando a las cosas malas, como amor, yo debo examinar mi corazón. Examinen su corazón, iglesia, para ver si están realmente caminando en la fe. Y venir a mi hermano que amo y le digo, por el camino que estás corriendo solo lleva a destrucción, detente, arrepiéntete de la forma en cómo estás viviendo y vuélvete al Señor. El amor verdadero examina y ese examen inicia en nosotros odiando lo malo y aferrándonos a las cosas verdaderas. Necesitamos examinar nuestros corazones a la luz de la Escritura y por eso decíamos el amor cristiano está bajo
el examen del carácter de Dios, ¿no? El amor cristiano examina y actúa conforme o acorde al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el amor cristiano es piadoso. Cuando uno ama, uno elige amar, pero debemos amar conforme a las Escrituras. Y amar conforme a las Escrituras nos llama a no ignorar lo malo, no ignorar lo correcto. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la muestra más grande de amor que ha existido en la historia de la humanidad? Me vas a citar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la mayor muestra de amor. Pero ni ahí se ignoró lo malo, ¿no? Porque en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? Fue juzgado el pecado y se exigía la muerte del varón perfecto. No se eximió el pecado, fue juzgado en Cristo Jesús. Entonces, la mayor muestra en la historia del mundo es cuando Cristo nos estaba amando por medio de Cristo. ¿Quiénes éramos nosotros en ese momento? Sus enemigos. Pero el amor de Dios jamás ignoró nuestra condición. Exigió la paga por el pecado, que es muerte, y nos llama al arrepentimiento. Es esa examinación del corazón la que debemos hacer para ver si realmente estamos amando. El verdadero amor ama lo bueno, odia lo malo. Si realmente amo de corazón, mi actitud será no solamente de sacrificio, no solamente será de construir, no solamente será de edificar, de amar, de afirmar, de ayudar. Mi amor no solamente se va a ver orientado hacia los demás, exige examinar mi corazón. Y mi pregunta para ti es entonces, ¿tú realmente estás amando a tu cónyuge como Cristo quiere que tú ames? ¿Tú realmente estás amando a tus hijos, tu familia, como Dios quiere que ames? Pero la pregunta no es sobre tu esposa y tus hijos. ¿Estás amando la iglesia como Dios quiere que la ames? Porque ese es en el contexto en que está escrito este texto. ¿Estás amando la iglesia? Número 3, el amor cristiano es afectuosamente fraternal. Algunas cosas que muchos de ustedes han dicho, ¿no? La iglesia es muy amorosa, muy afectuosa. Y gloria a Dios por eso. Pero es triste, ¿no? Porque no deberían hacer así todas las iglesias, hermanos. No deberían mostrar afectuosamente su amor unos a otros. Mira lo que dice Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Esta palabra era prácticamente en la cultura desconocida en el tiempo que está siendo dicha. Una cultura de amor propio, del ego, de lo que me llena, me satisface, lo que me da valor. Eso voy a amar. Y en la cultura, de hecho, no solamente en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia, amar al otro de esa manera como Pablo está diciendo. De hecho, la palabra Filipos, fileo, olvidé la palabra. Amor fraternal. No la recuerdo. Es amor entre hermanos. Fileo adelfos, ahí está, llegó. Fileo adelfos, donde tenemos la palabra filipenses. Amor fraternal. Y esa palabra era extraña quizás en la cultura porque le está diciendo el apóstol Pablo, ama al que no tiene nada en común contigo. La cultura nos empuja a amar aquello que nos da valor, que nos da valía, que nos da sensación de seguridad. Y el apóstol Pablo, y sigue siendo un problema hoy, ¿no? Porque las personas quieren unirse a una iglesia por las cosas que aporta la iglesia hacia mí. O las cosas que la iglesia me da a mí. Quita las cosas con las que me siento agradecido por esa iglesia y decir, tengo que buscar otra iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, ama como Cristo te amó a ti. ¿Dónde estás? No es Filipo, es Filadelfia, ¿ok? Filadelfia es Fileo Adelfos.
La otra parte de mi mente estaba diciendo, corrigiéndome. Pero eso es la realidad. Toda iglesia debería ser Filadelfia. Fileo adelphos, amor fraternal, tan fraternal como tú amas a las personas de tu sangre. Tan fraternal, tan así, pastor, tan así. La iglesia debe sentirse afectuosa con el amor fraternal. Ahora recuerda la ilustración. Estamos recibiendo el amor de Cristo. Estamos recibiendo el amor del Padre. Estamos recibiendo el amor del Espíritu Santo. Lo que sale de nosotros debe ser el amor de Dios unos a otros. La iglesia debe sentirse así. Ese rótulo que tú ves por todos lados, eres amado. Eso no debería ser simplemente un título en la iglesia. Eso debería ser la forma en cómo nos amamos, somos amados, eres amados por Dios. Pero el llamado a nosotros como iglesias es que amémonos unos a los otros. Déjame exhortarte en lo siguiente. Si tú eres miembro de esta iglesia, por supuesto esta exhortación va para ti. Yo te llamo, amado hermano, a mostrar amor fraternal en la iglesia donde Dios te ha puesto, que es esta. Pues estás aquí, ¿no? Yo te animo, te exhorto y voy a usar esta palabra, imploro en el amor de Cristo. Voy a usar una frase del apóstol Pablo, puedo exigírtelo como le diría él a Filemón. Puedo exigírtelo, hermano, pero quiero rogarte y exhortarte, animarte a mostrar amor fraternal en la iglesia donde Dios te ha puesto. No se trata sobre las cosas que tenemos en común. De hecho, si ponemos las cosas que a mí me gustan aquí, muchos de ustedes dirían, no quisiera ser amigo del pastor Hamilton. Y está bien, en esa diversidad, ¿no? Dios nos ha llamado a la unidad. ¿En la unidad de quién? En Cristo Jesús, no en mis preferencias. Tú quizás prefieres la playa, yo prefiero la montaña, no pasa nada. Hay gente extraña como tú que prefiere la playa y gente sana como yo que prefiere la montaña, ¿sí? Y no pasa nada, yo te amo en el amor de Cristo, ¿sí? Solo dando un ejemplo de tantas cosas que podríamos tener diferencias. Pero el Señor nos ha llamado a amarnos con el amor de Cristo. Es decir, que la falta de amor en la iglesia es sí o sí un malentendimiento del amor de Cristo hacia ti. Entonces quiero exhortarte, iglesia, esfuérzate. Voy a usar la palabra que usó Carlos en la mañana. Agoniza. ¿Sí? Él dijo agonizomai. Agoniza hasta el cansancio de tus fuerzas en amar la iglesia. Ahora nota esto que el apóstol Pablo nos está diciéndote. Si tú te sientes amado en la iglesia, entonces ama. Él dice, si tú has nacido de nuevo y has experimentado la misericordia, la bondad y el amor de Dios en tu vida, ama a la iglesia. Venimos buscando el amor, pero el apóstol Pablo dice, ven a dar amor. Es muy diferente. Como estamos pensando de manera cultural, si en esta iglesia me aman, me quedo. Pero otra vez la exhortación es que esta iglesia debería ser una iglesia de amor. Una iglesia afectuosa. Una iglesia leal a Cristo y unos a otros. Entonces te animo a esforzarte, Iglesia Bíblica Petra Managua, a amar como Cristo nos ha llamado a amar. Un lugar, que podamos ser un lugar donde el amor es palpable, es visible. Donde la lealtad son tan fuertes y tan manifiestos que es un lugar de referencia para el mundo. ¿Puedes escuchar eso? ¿Puedes entender eso? Un lugar donde el amor de Cristo es palpable. Es incluso hasta lo puedes tocar, ¿no? Porque es obvio que la iglesia se ama en el amor de Cristo. Pero déjame decirte algo más. Si no has visto eso, y si eres visita y has estado viniendo por un largo tiempo, y si tú no has visto esto, entonces perdón, porque
Estamos aprendiendo, debemos reconocer nuestro error y nuestra falla como iglesia de no amar como Cristo nos manda a amar, como Dios nos manda a amar. Pero si tú no has encontrado eso, no te vayas, no salgas, porque si tú has nacido de nuevo, tú has sido llamado a amar. Toda revolución, y permíteme usar esta palabra que le va a parar los pelos, toda revolución inicia con un solo hombre, con convicción. Entonces, si Dios te llamó a esta iglesia, sé esa persona que ama a la iglesia como Cristo nos amó a nosotros. Si no has encontrado esto en las iglesias cristianas de nuestro país, es lamentable. Si has sido herido por la iglesia cristiana, si has sido herido por los pastores de las iglesias, si te han mostrado deslealtad, rechazo, pues no seas ingenuo. Somos pecadores que estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, pero eso a nivel relacional no invalida lo que Dios puede hacer, incluso en nuestra iglesia, a pesar de sus fracasos. Eso no es excusa para decirte, ok, es que somos pecadores, no vamos a amar. No, mi exhortación primera fue, deja de amarte a ti mismo y ama a la iglesia. El apóstol Pablo nos pide que mostremos amor de familia. Y quizás este concepto en tu mente diga, pero mi familia se vive matando, pastor. Es la familia de Cristo, que se ama por medio del vínculo perfecto que lo une todo. Es Cristo. Entonces, para poder amar es importante que te involucres. Para poder servir es importante que sirvas. Para poder servir es importante que te involucres. Que te hagas parte de la iglesia que Dios te ha mandado a amar y servir. Tú puedes decirme y salir de aquí diciéndome, yo amo la iglesia, pero no eres parte de la iglesia. ¿Cómo es esa clase de amor? Yo amo la iglesia de Cristo, pastor, pero no amas la iglesia local. Para mí eso no tiene sentido. Es irracional. Necesitas involucrarte en la iglesia, necesitas servir en la iglesia, necesitas participar en el grupo pequeño. Yo amo mi iglesia, pero no vas al grupo pequeño. No, tú no amas la iglesia, tú te amas mucho a ti. El amor, número 4, cristiano. El amor cristiano es desinteresado, es humilde. Versículo 10. La parte B dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. Pablo nos está diciendo que los cristianos deben estar centrados en los demás. Aquí hay quizás una dificultad de entender esto, pero permíteme darte una aclaración importantísima en mi juego, mi uso de palabras. Es sumamente distinto centrarte en los demás que ser dirigidos o orientado hacia los demás. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Así que voy a aclararme o que entiendas por qué te estoy diciendo que el amor está centrado en los demás, es hacia los demás y no está orientado por los demás. Eso es una gran diferencia. El estar centrado en los demás es lo opuesto a estar dirigido o orientado para los demás. Estar centrado en los demás es una preocupación sana y correcta en lugar de estamos buscando la aprobación de los demás. Entonces, ¿notas la diferencia? Centrarte en los demás es una preocupación por los demás. Estar orientado hacia los demás es vivir enfocado en los gustos, preferencia de los otros. Estoy intentando agradar al hombre o a la otra persona. Eso es vivir de manera orientada hacia los demás. Pero vivir centrado hacia los demás pone mis convicciones en el evangelio que me permite a mí dar lo que yo he recibido. Estoy centrando mi vida en servir, en bendecir, en ayudar, en edificar, en aborrecer lo malo, en aferrarme a lo bueno y bendecir a los demás. Es una gran diferencia. Y lo que estoy diciendo es que todo cristiano que vive su vida en el evangelio, no estoy diciendo que vas a sustituir a Cristo, sino que tiene una forma práctica de aplicar su vida o el amor hacia los demás, es que centra no en sus necesidades, pero en las necesidades de los demás. Déjame que lo veamos en un texto de la Escritura para que sea más claro para ti. Filipenses 2, 3, 4.
capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, no hagan nada por egoísmo. Eso podría ser una vida orientada hacia los demás o hacia mí mismo, o por vanagloria, sino que con actitud, dice, humilde, cada uno de ustedes considere al otro. ¿Qué dice? Más importante que a mí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la diferencia entre una vida centrada hacia los demás y una vida orientada hacia los demás. Pablo está diciendo básicamente, si amas genuinamente, si amas como Cristo, si amas como Dios, si amas en el poder del Espíritu Santo, te encontrarás dándote a los demás. Te has dado a Cristo, te has dado al Señor como sacrificio vivo, tú puedes darte a los demás. Si amas genuinamente, te encontrarás dándote desinteresadamente, prefiriendo a los otros por encima de ti mismo. La cultura nos enseña que debes amarte a ti mismo primero. Ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. La Biblia dice, ama a los demás. Deja de pensar tanto en ti mismo. Ama a los demás, sirve a los demás. ¿Por qué el apóstol Pablo nos está pidiendo hacer esto? ¿Piensas o crees que el apóstol Pablo tiene una idea de que el amor en la iglesia va a ser fácil? Recuerda que él fue traicionado dentro de la iglesia, fue abandonado en la iglesia. Entonces él no piensa que va a ser algo fácil. Pero él no dice, si fácil, ama. Si es más práctico, hazlo. Él dice, ama. La iglesia que recibe el amor de Cristo, ama como Cristo. Él no piensa que esto es algo fácil para hacer. Quizás tú lo estés negociando en tu mente, pastor, es que hay gente que realmente sí puede ser amada. Pero hay gente que no, es muy difícil. El apóstol Pablo no permite que llegues a esa conclusión. Él dice, ama. Ama como Cristo amó. Quizás hay personas que corresponden nuestro tipo de amor y decimos, bueno, a mí me ha ido bien porque las personas con las que hablo han correspondido ese amor. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si las personas a tu alrededor no corresponden tu amor? El apóstol Pablo no dejó una nota al pie de página, yo no lo encuentro, no sé si en tu Biblia está, y creo que no. Que diga, si tú sientes que puedes amar o si tú te sientes correspondido en el amor en la iglesia, entonces ama. No dice eso, dice ama, sin hipocresía. El apóstol Pablo nos está llamando a amar de esta manera por el simple hecho de lo que Dios ha hecho en ti. Ese es suficiente para amar. La razón por la que Él nos llama a hacer esto es porque Él nos dice, puedes amar la iglesia cuando entiendas el amor de Cristo por ti. Puedes amar la iglesia al entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo en tu vida. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo te dice, ven y ama sin hipocresía unos a otros. La palabra honor que usa el apóstol Pablo es levantar a alguien. Eso no es poner un ídolo. Eso no significa que ahora vamos a andar poniendo ídolos de nuestros hermanos. No, ese es honor. Lo estás levantando con honor. Eso es respeto. Estás mostrando estima y admiración. La idea es de elevar, no de menospreciar a la persona, ¿no? Y nuestra tendencia humana, pecaminosa, malvada, es que tendemos a menospreciar a las personas que están a nuestro alrededor. Tendemos a menospreciarlas porque no viven en los lugares que nosotros vivimos. Quizás no tienen los títulos que nosotros tenemos. Quizás no hablan de la manera en que nosotros hablamos. No se visten como nosotros nos vestimos. Estima a las personas por encima de ti. Eso es la palabra honor. Se lo leo nuevamente, hermanos. Romanos 12:10. Sean afectuosos. Ese es el amor fraternal, unos con otros con amor fraternal, con honra, con estima, con respeto, dándose preferencia unos a otros.
Hermano, mi misión como creyente en esta iglesia, tu misión como creyente en esta iglesia es honrarnos mutuamente. Pero y lo importante es que el apóstol Pablo nos dijo, si tú amas genuinamente, sin máscara, sin disfraz, vas a hacerlo bien, amando genuinamente, aborreciendo lo malo, amando lo bueno. Por eso no tiene problema el apóstol Pablo de decir, levanta a tu hermano. No lo menosprecies, no lo desestimes. Te lo digo y uso esta palabra de desestimar, ¿no? Porque tenemos esa manía pecaminosa de comparar. Prefiero a X hombre de la iglesia por encima de este otro hombre. Y por eso más adelante el apóstol Pablo va a decir, todos nos necesitamos. Como el cuerpo que nosotros tenemos, necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo. Así tú necesitas a tu hermano. Por eso dice, no menosprecie a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Yo estoy agradecido por los talentos y los dones que Dios le ha dado a mis hermanos aquí en la iglesia. Yo vivo sumamente agradecido de poder escuchar sus enseñanzas, sus clases y sus predicaciones. Eso no significa que ustedes van a empezar a comparar y decir, yo prefiero que predique X pastor o que prefiero que tener este líder de grupo pequeño en mi grupo. Eso no es honra, eso no es estima, eso no es amor real ni genuino. Y el apóstol Pablo está llamándonos a amarnos así a todos de nosotros en el amor de Cristo. Permíteme terminar con esto porque hay tanto que tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Porque quizás sigues pensando, yo estoy bien. Creo que podríamos continuar en los versos, pero lo dejaremos ahí. Lo que quiero es que examines tu corazón. Debes reconocer que hay tantas áreas en nuestra vida en las que tú y yo no estamos amando como Dios quiere que amemos. Podrías mencionarte una lista de cosas que yo puedo ver en las que tú no estás amando a la iglesia y no estás amando a tu esposa. O sea, si eres masoquista, habla conmigo más tarde y te las puedo decir. Pero tú sabes en las áreas que necesitas crecer. No hagas o no pienses que no sabes en las áreas en las que necesitas crecer con respecto al amor a tu cónyuge, a tus hijos, a tu grupo pequeño y a tu iglesia. No digas que no. Tú lo sabes. No seas como el rey Joacín. No rompas la ley y la tires al fuego. Ponla en práctica. Necesitas examinar tu corazón y pedir perdón porque no has amado como Dios quiere que ames tu iglesia. Hay tantas áreas en nuestra vida en las que no hemos mostrado el amor genuino. ¿Cuánta gente no ha regresado a nuestra iglesia porque no se ha sentido amada? Eso no excusa el pecado de estas personas, pero pone en evidencia nuestra falta de amor genuino hacia otros. ¿Cuántas veces hemos amado con máscara, con disfraz, por no ser auténticos unos a otros? ¿Cuántas veces preferimos no tocar, meter el dedo en el avispero porque no queremos que salga el problema? Queremos llevar la fiesta de paz unos con otros, una paz superficial y una paz falsa, en lugar de exhortar y animar a nuestros hermanos a caminar y vivir por fe. No hemos sido leales ni al Señor, ni hemos sido leales a nuestros hermanos. No hemos sido humildes para escuchar la corrección de nuestros hermanos, ni hemos sido humildes para ir con un corazón humilde a exhortar a nuestro hermano, porque Dios nos manda a hablar con amor y verdad. Podríamos escalar todo esto en todas las áreas de nuestra vida. Pero el texto habla de la iglesia, así que yo te animo y te exhorto a examinar tu corazón. ¿Tú realmente amas la iglesia bíblica Petra? ¿O te amas más a ti mismo? Si tú realmente amas al Señor, se verá en la iglesia. Tendrá un impacto profundo en la forma en cómo sirves a Dios dentro de esa iglesia y la forma en cómo sirves a otros. Te pregunto, ¿será un tema urgente esto? Aplicación, y voy a usar al apóstol Pablo, Romanos 12:11. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Es decir, si Dios te está mostrando las áreas en tu vida en lo que tú estás siendo permisivo con las cosas que debes aborrecer, no seas perezoso. El amor real requiere diligencia. Arrepiéntete de amarte a ti mismo, arrepiéntete de quejarte y comparar la iglesia. Arrepiéntete de no servir y amar esta iglesia.
Tú no me sirves a mí. Debo ser claro en eso. Tú no me sirves a mí. Tú le sirves al Señor. El amor verdadero es rápido para tomar medidas cuando ve la necesidad. Y yo creo que la necesidad que Dios nos está mostrando y enseñando es esa falta de amor hacia Dios y la falta de amor hacia la iglesia. Y ese excesivo, diabólico, pernicioso, malvado amor por ustedes mismos. El amor verdadero no es postergar después que almuerce, después, la otra semana. Necesitas hacer la llamada apenas salgas de la iglesia. Necesitas hablar con tu familia si no les has amado de verdad. Necesitas arrepentirte y volver al Señor. Ese tipo de amor que no arrastra los pies, que es la palabra griega ahí en perezoso, no va a estar arrastrando los pies. Actúa rápido, te mueve en dirección correcta. Esa es la piedad, me muevo en dirección en pos de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que el amor real requiere diligencia. Lo contrario a pereza. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. La diligencia requiere entusiasmo, requiere una participación activa del todo el corazón. Como decir, estoy realmente involucrado en todo esto. El amor retrasado, el amor postergado no es amor. Urgencia, hermanos. Inmediatez. Intencionalidad. Diligencia. De esa manera debes amar. De esa manera debes responder. Para que Dios sea glorificado en gran manera. A veces queremos orar más. Y no estoy diciendo que es malo orar. Pero si Dios te está empujando en áreas específicas, creo que lo que mejor puedes hacer hoy es actuar. Venir al Señor, arrepentirte y actuar. Y amar la iglesia sin hipocresía. Amarse unos a otros, amarnos unos a otros sin hipocresía. Amén. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Padre, de venir a tu palabra y poder, Señor, ser animados por ella, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza tan valiosa de hoy, Señor. Y, por supuesto, yo le ruego, Señor, obre, ministre por medio de su Espíritu Santo a nuestra iglesia, Señor. Que podamos amarte a ti, Señor. Que podamos servirte a ti, Señor, con corazones genuinos y auténticos. Y que podamos, Señor, como consecuencia del amor que vivimos en ti, amarnos unos a otros para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, son amados.